problemas con el internet. Vamos con el grupo número 10, por favor. Estos son casos emblemáticos para la justicia penal guatemalteca, especialmente en el ámbito de las penas y muy particularmente la pena de muerte. A raíz de estos dos casos es que Guatemala ya no se le puede imponer la pena de muerte por la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y posteriormente estas son las bases que sustentó la misma Corte de Constitucionalidad para eliminar la pena de muerte en estos delitos y en consecuencia ya no existe pena de muerte que aplicar. Bien, compañeritos, empecemos con el primero, por favor. Gracias, Lick. Solo voy a presentar. ¿Sí me escuchan bien? Aquí se le escucha de maravilla. Excelente. Ahora la pregunta es, todos participaron, ¿verdad? En su grupo. Sí, licenciado, todos. Muy bien, empecemos. Solo vamos a... Solo me confirman si se mira bien la presentación, licenciado, disculpe. Yo sí lo veo muy bien. Entonces voy a comenzar. Muy buenas noches, compañeros y licenciado Ronnie López presente. Para nosotros es un honor y un placer el poder compartir, como bien usted decía, un caso muy particular, un caso que se dio, que llegó hasta la Corte Interamericana, que trascendió fronteras, que es el caso de Fermín Ramírez. Nosotros, que somos el grupo número 10, estamos integrados por Janet Peraza, Marjorie de León, Neida Mijangos, Catherine Pérez, William López y su expositor David Ariza. Antes de comenzar sobre el caso, tenemos que hablar sobre qué es la Corte Interamericana, ya que muchas veces escuchamos de tales organismos, instituciones, pero no sabemos por qué, para qué están o por qué tienen injerencia a nivel nacional. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos es una corte que es una institución meramente penal, que es una de las tres que defienden los derechos humanos de cualquier sujeto, la cual se le da a conocer casos contenciosos y también estudia los mecanismos por el cual se dio la sentencia. Este caso fue muy particular en Guatemala en el año de 1997. Se dio específicamente en el departamento de Escuintla, que lo tenemos aquí marcado, en el municipio de Iztapa, que ahora muchos lo conocemos como Puerto Iztapa. Este caso de Fermín tiene dos actores principales, el pasivo, que es una niña, Yasmín Torres, de 12 años, y el activo, el mencionado y famoso Fermín Ramírez. Este caso fue un 10 de mayo de 1997, alrededor de las 10 de la noche. Comienza donde Fermín Ramírez está en una tienda, La Bendición, tomando una gaseosa, y mira que pasa una niña llamada Yasmín, de 12 años, y la para preguntarle si no le hace un favor a cambio de 20 quetzales. Recordemos que como era en el año 1997, 20 quetzales era como decir ahorita 200 quetzales, y era fácil ganárselos. Entonces la niña acepta y se va a hacer el favor a la dirección que el señor Fermín indica. Cuando la niña empieza a agarrar camino, el señor Fermín Ramírez espera un par de minutos y la alcanza a la altura de la finca Las Morenas, pero el señor Fermín Ramírez se la lleva contra su voluntad en su bicicleta y la lleva a la par de un quinel. Si podemos ver en la tercera imagen del lado derecho, del lado inferior, un quinel es donde pasa agua de tragante, agua sucia, agua de lluvia. Ahí le empieza a pegar de una manera muy fuerte y la estrangula, y a raíz de eso muere la niña. Y ya estando muerta la niña, empieza a quitarle la ropa y empieza a violarla. Cuando termina de violarla, el señor Fermín, con tal de ocultar el cuerpo, la tira al quinel y sobre el cuerpo de la niña pone un tronco de árbol para disimular el delito. Todavía tiene el tiempo el señor Fermín Ramírez de entrar al quinel, sale del quinel ya limpio, pero se coloca otra vez su ropa, la cual estaba ensangrentada. Entonces los vecinos, al escuchar todo este movimiento, salen, y cuando lo querían linchar, llega la policía y es entregado a la policía. Pero las primeras acciones, como aquí lo podemos ver, se da el 10 de mayo
que todo esto fue el 10 de mayo alrededor de las 10 a 11 de la noche, pero 4 días después, el 15 de mayo, siempre en 1997, el juzgado segundo de primera instancia del ramo penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Escuintla manda prisión preventiva al señor Fermín Ramírez por los delitos de asesinato y violación calificada. Si podemos aquí ver, el 15 de mayo iba por 2 delitos, asesinato y violación calificada, pero un par de meses después, el MP, que sería el 1 de agosto, el MP pide apertura del juicio contra el señor Fermín Ramírez, pero ya solo por un delito, que es la violación calificada. ¿Pero qué es una violación calificada? Muchas veces nosotros pensamos de violación que solo es penetración en contra de la voluntad de la persona, y tal vez cuando escuchamos calificada es porque tal vez lo hace de cierta manera, pero si nos vamos al Código Penal que estaba vigente en ese año, estaba en su artículo 175, que indica que a raíz de esto, la persona pasiva resultare muerta, se le colocará una pena de 30 a 50 años de prisión, pero si la persona es de 10 años o de menos edad, una pena de muerte. Ya lo indico así detalladamente, ya que hasta el día de hoy este artículo ya está derogado en el Código Penal que tenemos vigente. Entonces, el 18 de diciembre admitieron esta acusación por parte del MP y empiezan las audiencias, pero la principal y donde realmente se vuelve aquí la gran disputa y pelea fue el 5 y el 6 de marzo, ya que empieza el debate oral y público, ya que en el día 5 de marzo en la mañana, el señor Fermín Ramírez, su defensa, dan sus testimonios, presenta su defensa, todos los elementos, pero luego el MP presenta el informe médico, en el cual indica que sí encontraron semen en las partes íntimas de la niña y sangre, pero además tenían los pulmones aumentados de tamaño, tenían muchas partes de la niña muy lastimadas, estaban quebradas. Entonces, el tribunal de dicha audiencia, analizando el informe médico, llama a ambas partes y les indica que puede variar la calificación del delito, pero solo esto les indica. Entonces, al otro día, cuando dan la sentencia firme, el presidente del tribunal, por unanimidad, indica que cambiaron la calificación del delito y que ahora es asesinato y la sentencia es una pena de muerte. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que el tribunal podía cambiar la calificación del delito? Entonces, nos vamos al artículo 388, en el cual indica del Código Procesal Penal que en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella de la acusación o del auto de apertura del juicio, o imponer penas mayores o menores que la pedida por el Ministerio Público. Entonces, a base de este artículo, sí ellos podían cambiar la calificación del delito de violación calificada a asesinato, no hay un problema, pero si nos retrocedemos a artículos siempre el Código Procesal Penal también indica que si el presidente va a cambiar la calificación del delito, tiene que también indicarles que pueden suspender el juicio, pueden presentar nuevos testimonios, nueva defensa, lo cual no ocurrió. Entonces aquí al señor Fermín Ramírez le violaron varios derechos por el motivo que ya no se pudo defender de esta acusación. Incluso un constitucional que nos indica que toda persona es inocente mientras que se le demuestre lo contrario. Entonces nos pasamos a los que son los conceptos jurídicos, en el cual básicamente es donde la Corte Interamericana plasma derechos o principios que para ellos se violaron. Voy a mencionar 10 porque hay más principios y vamos a explicar 3 de los más importantes. El primero es el principio de congruencia entre la acusación y sentencia. La segunda es garantías judiciales, principio de correlación, peligrosidad del agente, acceso a un recurso efectivo, principio de legalidad, derecho de gracia, obligación de reparar, amparo y un acceso a un recurso efectivo. El primer principio es clave y principal, ya que nos indica que es un principio de congruencia entre la acusación y sentencia. Aquí para la Corte Interamericana indica que por los elementos que presentó el MP no era contundente para que dictara el tribunal una pena de muerte, por ende se le violó este principio.
Luego, garantías judiciales. Ahí nos lleva que se violó exactamente el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos en su inciso B y C, que indica que tiene que haber una comunicación previa y detallada de la acusación que se le está formulando al inculpado, en este caso al señor Fermín Ramírez, lo cual nunca hubo una comunicación ni previa ni después, solo cuando escucharon que iba a ser pena de muerte por asesinato. La quinta, que también es muy importante y que nos llamó mucho la atención al grupo, fue la de un acceso a un recurso efectivo. ¿Por qué? Porque este principio indica que más de alguna impugnación o recurso tiene que salir resuelto a favor de la persona. En este caso, la defensa de Fermín Ramírez interpuso más de 18 impugnaciones o amparos en diferentes organismos, instituciones, e incluso llevó uno al ministro de Gobernación de esa época y ninguno le fue resuelto a su favor. Entonces vamos a seguir con mi compañera Catherine Pérez. ¿Qué resolvió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y cuáles fueron las medidas de reparación que obligó al Estado de Guatemala a realizar? Buenas tardes, compañeros y estimado licenciado. Mi nombre es Catherine Pérez y es un placer para mí poder compartir este tercer y último apartado. Como mencionaba mi compañero David, este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte al señor Fermín Ramírez sin haberse respetado un debido proceso. Debemos mencionar también acá y recalcar que dentro del caso no solo fue el debido proceso que se irrespetó, sino también los derechos inherentes a la persona humana, como lo son la vida y el derecho a la defensa. Y esto se derivó desde el momento en que no se llevó un proceso de acuerdo a lo establecido en la ley de esa época. Pero ¿por qué se menciona que la vida fue un derecho que se irrespetó? Si al señor Fermín Ramírez, pues al final de cuentas no lo ejecutaron. Bueno, pues al derecho de la vida lo sustenta todo ser humano con el objeto de poder mantener y de desarrollar plenamente su existencia biológica y social conforme a su dignidad. Sobre la vida descansa cada uno de los derechos y de los valores que el ser humano es portador. Conforme a esto se puede entender que el derecho a la vida es aquel que todas las personas tenemos y que utilizamos para poder lograr un desarrollo como seres humanos dentro y fuera de una sociedad. Y por el simple hecho de nosotros tener vida, tenemos acceso inmediato a otros derechos que son inherentes desde el momento en que nos conciben o procede nuestro nacimiento. Al momento de ser violado, se atenta contra todos los demás derechos fundamentales y por tal razón, dentro de este caso, fue violado el derecho a la vida, ya que se atentó en contra de la dignidad, el derecho a la defensa y entre algunos otros. Contrario al derecho a la vida, podemos mencionar también que la pena de muerte es para el autor Ronnie López, no es un acto de legítima defensa frente a una amenaza inminente contra la vida. Consiste en dar muerte de forma promediada a una persona que podía ser sancionada con otros métodos menos gravosos y más eficaces. En cuanto a esta definición, el licenciado es muy objetivo al determinar que no se le llama pena de muerte a la de legítima defensa, porque si bien es cierto cuando un Estado condena a un delincuente a la pena de muerte, dicha pena se aplica de forma predeterminada y no por defensa. Cuando se habla de legítima defensa, nos referimos a que una persona ve amenazada su vida o la de otra persona y se defiende causándole la muerte a su atacante. Ahora, en cuanto a la pena de muerte, es una condena que no se resarce del daño, y si bien es cierto que existen otras penas que pueden aplicarse para resarcir estos daños y que son más adecuadas y eficientes, como la privación de la libertad, pues en Guatemala no surge mucho efecto porque en el país el delincuente no se regenera y se readapta a la sociedad. Pero en otros países esta clase de condenas tiene muy buenos resultados. Es importante mencionar que Guatemala, por ser parte del Pacto de San José, no puede aplicar la pena de muerte hasta el día de hoy. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por no cumplir con los deberes que adquirieron al momento de ratificar la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por ser obligación de todos los estados partes en proteger a los ciudadanos para el libre ejercicio y el goce de sus derechos y así evitar las violaciones a los mismos. Como se logró comprobar en el presente caso, dicha corte, apegada en la ley, condenó al Estado de Guatemala por las violaciones cometidas. Dentro de las resoluciones que podemos resaltar, hubieron varias, pero les vamos a mencionar las 5 más importantes. Y es importante también que comentemos que una resolución en un caso implica llegar a una decisión o un veredicto en un proceso judicial. Esta puede implicar determinar si alguien es culpable o inocente en un juicio penal,
o si tiene parte de derecho a compensación en un juicio civil. La Corte resolvió y concluyó en primero que el Estado de Guatemala sí violó el artículo 8.2 de la Convención Americana, como ya lo comentaba mi compañero David, que este habla sobre las garantías judiciales. En base a esto se está totalmente de acuerdo que el Estado de Guatemala lo violó, ya que los mismos, en este caso es evidente que en ningún momento se le dio la oportunidad de saber de forma detallada al señor Fermín Ramírez de la acusación que se le hacía, ni el tiempo ni los medios para que él pudiera realizar una defensa adecuada, y por tal motivo se le violó el derecho a la defensa, al momento que se le condenó por un delito por el cual no se ligó a un proceso. En segundo, se declaró que el Estado de Guatemala no violó el artículo 25 de igual manera de la Convención Americana. Este habla sobre la protección judicial. Se declaró que no se violó el artículo 25 de la Convención Americana. Si bien es cierto existieron los recursos y fueron resueltos, pues era obligación de estos tribunales el análisis de dicha sentencia y poder resolver en base a que dicha sentencia no se ajustaba a derecho por ser los magistrados conocedores del derecho y de las garantías del debido proceso. Era su obligación resolver y de administrar justicia, y no lo hicieron al resolver sin lugar la mayoría de recursos. En tercero, se declaró que el Estado de Guatemala violó el artículo 9 con relación al artículo 2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y es que este habla del principio de legalidad y de retroactividad. Nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que al momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho aplicable. De cierto modo, se está de acuerdo con la decisión de la Corte Interamericana, en el sentido que no es claro lo que se establece en cuanto a la peligrosidad del agente. Este término es muy ambiguo dentro de la ley y no se regula de forma clara cómo se va a determinar. Cuarto, es que tenemos que la Corte Interamericana declaró que el Estado de Guatemala violó el artículo 9, de igual manera con relación al artículo 2. Efectivamente se hizo violación a este derecho por no haberle quitado la vida, pero sí por no permitirle el derecho de solicitar indulto, amnistía o una conmutación de la pena. El quinto es que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró que el Estado de Guatemala violó el artículo 5 en sus numerales 1 y 2, siempre de la Convención Americana. Este habla del derecho a la integridad personal. Requerir al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acercamiento a los puntos pendientes de cumplimientos de las sentencias dictadas en los casos Fermín Ramírez. Esto nos lleva a las medidas de reparación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reparación del caso, obligó al Estado a realizar medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer el debido proceso. La primera es que el Estado de Guatemala debe de realizar un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, en el cual se le debía de acusar desde el inicio por el delito de asesinato, y en el desarrollo de dicho proceso pues se debía de cumplir con todas las garantías y los principios procesales, cumpliendo así un debido proceso, sin la violación al derecho a la defensa, y este debía de ser juzgado en base a la ley, pero sin tomar en cuenta lo de peligrosidad de la gente. En segundo, el Estado de Guatemala debe cumplir con proveerle al señor Fermín Ramírez un tratamiento sin costo, por medio del Centro de Salud del Estado, por lo afectado psicológica y físicamente por el proceso. Con lo cual esto el Estado de Guatemala en su tiempo sí lo cumplió. El Estado de Guatemala le brindó asistencia médica, psicológica y odontológica, y le proporcionó los medicamentos adecuados por medio de la clínica del centro penal. En tercero es que Guatemala debe de buscar la manera que los centros en los que residen los privados de libertad sean adecuados para que el mismo cumpla su condena. Este apartado no fue precisamente solamente para el caso en sí, sino en general para que Guatemala adoptara estas medidas de reparación. Cuarto, pero no menos importante, es que el Estado de Guatemala debe de cumplir con el pago de gastos al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales. En cuanto a la condena del pago de reintegro de gastos, efectivamente, pues el señor Fermín Ramírez fue defendido por la Defensa Pública, el cual es un instituto del Estado de Guatemala, y pues por tal motivo no se le podía condenar al Estado de Guatemala que reintegrara el pago de gastos, porque se estaría pagando a sí mismo, pero del procedimiento que se llevó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte, sí lo llevó por medio del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, y por tal motivo, en este caso sí se debía hacer el reintegro de los gastos, con lo cual en su tiempo también el Estado de Guatemala lo cumplió.
La Corte Interamericana destacó el deber que tienen los estados de proteger a todas las personas, evitando los delitos, sancionar a los responsables de estos y de poder mantener el orden público, particularmente cuando se trata de hechos como los que dieron origen al proceso penal seguido contra el señor Fermín Ramírez, que no solo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad y merecen el más enérgico rechazo, más cuando perjudican a niños y a niñas. Sin embargo, la lucha de los estados contra el crimen pues, debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción. En base a esta investigación que como equipo realizamos, logramos evidenciar que el Estado de Guatemala, violó el derecho de defensa, del debido proceso, el derecho a la vida del señor Fermín Ramírez al no poder llevar un juicio en base a la ley y por no otorgarle un recurso de gracia, y por tal motivo, después de una larga investigación, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos determinó que existen violaciones a estos derechos humanos por todos los actos contrarios a la ley, que se le realizaron en el desarrollo del primer juicio realizado por el Estado de Guatemala en contra del señor Fermín Ramírez, como ya lo mencionábamos, y sin haberse formado una justificación a dichas violaciones. La Corte procedió a condenar al Estado de Guatemala buscando como fin primordial que dentro del Estado sea justicia, sin cometer violaciones a los derechos humanos. Se puede determinar que el Estado de Guatemala no se puede determinar que el Estado de Guatemala ya no cometa estas violaciones por ser un país en donde se pasa por la mala elección de sus autoridades y el abuso del poder. En la actualidad, Guatemala es un país de Latinoamérica que ha sido condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violar los derechos. Agradezco mucho su atención. Si alguno tiene alguna duda, con gusto estamos para hacerlas. Excelente presentación. De verdad, me encantó, especialmente tomando en consideración que este caso, igual como el siguiente, tienen grandes repercusiones o tuvieron grandes repercusiones en la justicia penal guatemalteca, especialmente en la pena, como ya lo indiqué anteriormente. Felicitaciones, compañeritos. Vamos con el siguiente grupo, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros, doctor. Es un gusto estar acá con ustedes. A continuación voy a hacer la presentación de nuestro grupo. Solo me confirman si se escucha todo bien. Perfecto. Sí, compañero. Muchas gracias. Buenas noches, somos el grupo número 11. Tenemos a bien disertar el caso Rascacó Reyes versus Guatemala. Presentamos a los integrantes del grupo. Caso Rascacó Reyes versus Guatemala. Para un mejor análisis del entendimiento de este caso y para que llevemos un orden en lo que es la disertación del tema, nosotros hemos visto la necesidad de hacer un preámbulo A, ¿verdad? Donde vamos a analizar las secciones. En este caso, la sección A va a estar compuesta por los datos generales del caso. Nuestra sección B, en este sentido, va a estar por el desarrollo del caso, en el cual vamos a ver los hechos, los procedimientos ante la comisión, el procedimiento ante la Corte Interamericana, la competencia y admisibilidad, y finalmente un análisis del caso a fondo, ¿verdad? Asimismo, en la sección B, en la sección C que vamos a tener bien a desarrollar, vamos a tener las actuaciones posteriores a las sentencias, así como el cumplimiento de los conceptos jurídicos que se solicitaron en este caso, derivado de la sentencia que se está analizando el día de hoy. Iniciamos con la sección A del caso, los datos del caso. En este sentido, la víctima fue el señor Ronald Ernesto Rascacó Reyes. Los representantes es el Centro por la Justicia y el Desarrollo Internacional, el Instituto de la Defensa Pública Penal. El estado demandado es Guatemala. Asimismo, la petición del caso ante la CIDH fue la 12.404. El número de caso es el serie C número 133. ¿Qué derechos a considerar según la Convención Americana sobre los Derechos Humanos? En este sentido, tenemos el artículo 1, el artículo 2, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 8 y el artículo 25, los cuales se van a estar desarrollando posteriormente.
Asimismo, también tenemos otros instrumentos internacionales que se utilizaron acá. En este sentido, la Organización de Estados Americanos también consideró en este sentido como un instrumento extra, ¿verdad? Las condiciones mínimas que deben de tener los que están en un reclusorio, ¿verdad? Que es otro instrumento que se utilizó para este caso. Tenemos como punto 8 la sumilla del caso. Básicamente, al referirnos al término sumilla, acá estamos haciendo énfasis a un resumen de lo que es el caso. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte al señor Ronald Ernesto Rashkakov sin un debido proceso, así como por las condiciones de detención en las que se encontró. La sección B es el desarrollo del caso. Primero, sabemos que los hechos iniciaron el 5 de agosto de 1997, cuando el niño Pedro León Wu fue secuestrado por 3 hombres armados. El 6 de agosto de 1997, el niño fue localizado y liberado ileso como producto de los operativos policíacos. En el operativo fue capturado Ronald Ernesto Rashkakov Reyes. El 14 de mayo de 1999, el Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala dictó sentencia condenatoria en contra del señor Rashkakov Reyes, condenándolo a pena de muerte tal como se encontraba establecido en el Código Penal, el artículo 201, que hablaba acerca de plagio o secuestro en ese momento. Recordemos que en ese momento el artículo 201 pues, no se limitaba directamente a colocar plagios o secuestros de alta gravedad y aquellos que son mínimos, ¿verdad? Por esa razón, el Estado había condenado al señor Rashkakov Reyes a la pena de muerte. Asimismo, podemos establecer, ¿verdad?, que a partir de todo ello, ¿verdad?, que ya se le había dictaminado la pena de muerte al señor Rashkakov Reyes, él se encontraba en ciertas condiciones que no eran adecuadas, ¿verdad?, para la vida humana. Él se encontraba confinado en un establecimiento de máxima seguridad en la zona 18. Su celda era aproximadamente de 4 metros cuadrados. Él solo podía ir a un patio cementado que tenía casi que las mismas características de su celda, la cual estaba con rejas y malla. En la misma celda se encontraban las instalaciones sanitarias, las cuales estaban en condiciones altamente, en este caso, deficientes e insalubres. El señor se queja ante las autoridades de que tiene afecciones relacionadas con la tensión que le produce la espera de la ejecución de su sentencia. No obstante, no recibe ningún tratamiento médico adecuado, ni medicamentos de ningún tipo, ni asistencia psicológica. En ese momento, el señor Rashkakov Reyes se siente desesperado, a tal punto de él mismo quererse quitar la vida. ¿Y por qué razón pensó el señor Rashkakov Reyes esta parte? Porque él no quería dar un espectáculo a toda la población guatemalteca debido a todos, en este caso, las violaciones a los derechos que él está siendo sometido, ¿verdad?, por este caso, por el Estado de Guatemala, en el lugar donde él se encontraba. En este caso, ahora vamos a hablar de los procedimientos ante la Comisión Interamericana. Primero, la fecha de la presentación de la petición fue el 28 de enero de 2002. En la petición es la denuncia de la violación cometida a los derechos humanos de Rashkakov. La fecha de informe de admisibilidad fue el 9 de octubre de 2002. En este caso, el informe de admisibilidad es el segundo paso de la Corte al aceptar la denuncia. La fecha de informe de fondo es el 8 de octubre del año 2003, que básicamente es la conclusión del hecho del caso. La fecha de remisión del caso fue el 18 de septiembre de 2004. El petitorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso la comisión solicitó al tribunal que declarara la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos del señor Reyes. A petitorio de los representantes de las víctimas, los representantes coincidieron con las violaciones alegadas por la CIDH. Se emitieron medidas provisionales el 30 de agosto de 2004 y el 9 de mayo de 2008. La competencia y admisibilidad del caso. En este sentido, Guatemala ratificó la Convención Americana el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987, con lo cual ellos aceptaron regirse a la normativa establecida por la CIDH.
Vamos a empezar con lo que es el análisis a fondo del caso. En este sentido, al principio vimos que habían diversos artículos, ¿verdad?, que se tendrían que considerar en este caso. Tenemos el artículo 1, que es la obligación de respetar derechos, y el artículo 2, que es el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Al interpretar el artículo 4.2 de la Convención Americana en los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los delitos más graves en cumplimiento de sentencia ejecutaria por un tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a los delitos a los cuales no se aplique actualmente. Continuando con el análisis del artículo 1 y el artículo 2, tomando en consideración el artículo 201 del Decreto Legislativo 8196, que se aplicó en la condena del señor Rascacó, en este se tipifica una sola conducta: sustracción o aprehensión de una persona acompañada de cierto propósito. La acción de muerte no se halla abarcada por este tipo penal en este sentido, ya que protegía la libertad individual, no la vida, y prevé la imposición de la pena de muerte al secuestrador. La Corte, en este sentido, señala que la Convención Americana reduce el ámbito de aplicación de la pena de muerte a los delitos comunes más graves. Es decir, tiene el propósito de considerar dicha pena aplicable solo en condiciones verdaderamente excepcionales, es decir, cuando en este caso se pudiera perder el bien jurídico tutelado, ¿verdad?, de las personas. En el caso que estamos hoy teniendo objeto de estudio, el artículo 201 del Código Penal aplicado al señor Rascacó Reyes sanciona con pena de muerte tanto el plagio simple como cualquier otra forma de plagio o secuestro, desatendiendo así lo que se encuentra en el artículo 4.2 de la Convención Americana respecto de la aplicación de la pena de muerte solamente a los delitos más graves. O sea que por un delito menor, pues ya tiraba pena de muerte y no tomaba en consideración esos delitos más graves. Por lo anterior, la Corte concluye en este sentido que el artículo 201 del Código Penal guatemalteco, en que se fundamentó la condena al señor Rascacó, viola la prohibición de privación arbitraria de la vida establecida en el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención. No se puede aplicar en este sentido, compañeros, pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante una autoridad competente. Es por ello, ¿verdad?, que la Corte consideró que el Estado de Guatemala incumplió con la obligación derivada del artículo 4.6 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y .2 de la misma. En el presente caso, la Corte no encuentra motivo alguno para apartarse de su jurisprudencia. El artículo 2 de la Convención Americana obliga a los estados partes, del cual forma, valga la redundancia, parte Guatemala, a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y las libertades protegidas por aquellos. Por lo expuesto anteriormente, la Corte considera que el Estado realmente violó los derechos consagrados en el artículo 4.1, 4.2 y 4.6 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del señor Ronald Ernesto Rascacó Reyes. Continuamos en el análisis a fondo con el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal en relación con la obligación de respetar los derechos. En este sentido, la Corte ha especificado que toda persona privada de la libertad tiene derecho a vivir en condiciones íntegras de detención y con una dignidad humana. En el presente caso que estamos analizando, el Estado no cumple con estos parámetros. Durante la detención del señor Rascacó Reyes en el sector de la zona 18, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no se encontraba en las condiciones necesarias. Por tal motivo, la Corte estima que las condiciones de detención en las que ha sido sometido el señor Ronald Ernesto Rascacó Reyes han sido violatorias de su derecho a la integridad física, psíquica y moral, contenida en el artículo 5.1 de la Convención, y han constituido un trato cruel, inhumano y degradante contrario al artículo 5.2 de la misma. Continuamos con el análisis. En este sentido, veremos el artículo 8, el derecho a las garantías judiciales.
El tribunal considera que los hechos que se alegaron en el presente caso respecto del artículo 8 de la Convención Americana de Garantías Judiciales han sido examinados a analizar la pena de muerte, que ha sido obligatoria para el señor Rascacó, por lo que no hay necesidad de pronunciarse debidamente sobre ellos. Eso fue lo que nos indica en este caso el análisis que se hizo del artículo 8. Continuamos con la presentación. El artículo 25, el derecho a la protección judicial. En este sentido, las instancias superiores admitieron a trámite y resolvieron con regularidad los recursos que en este caso interpuso la defensa, es decir, los abogados del señor Rascacó Reyes. Luego del análisis de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en las resoluciones de los recursos intentados en el proceso que el tribunal dictaminó, este no considera demostrado, o él considera que no se demostró que el Estado violó el derecho del señor Rascacó Reyes a un recurso efectivo para impugnar la sentencia dictada en su contra en los términos del artículo 25 de la Convención Americana. Es así como en este momento yo finalizo mi participación. Voy a desconectar un poquito mi presentación y mi cámara para que el próximo compañero continúe con su disertación. Muy bien, terminó la presentación del grupo, entiendo. No, buenas noches, licenciado. Ahorita voy a continuar yo. Okay. Mi nombre es Darío López. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lico. Ahorita vamos a seguir con la presentación y lo que yo les traigo hoy por exponer el día de hoy. Permítame, solo pregunto. ¿Ya pueden ver la presentación? No, no se le ve nada. Sí, Se mira. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Muy bien. Al menos conmigo no se ve, don. Yo tampoco la puedo ver. Doctor, Yo tampoco lo puedo ver. Solo la intervención. Vamos a volverla a compartir, permítanme. Perfecto. Sí. Doctor, solo la intervención. Al parecer, Sí. la configuración que está en la Meet, hay que cambiarle de diseño, porque sí se muestra la cámara de los compañeros y en otra parte se muestra la presentación que ellos tienen. Tal vez esa es la forma de corregirlo, pero solo es el comentario por ahora, doctor. Muy bien, gracias, don Irving. Ok, voy aquí. Ahorita. Ustedes son pilas, hombre. Ustedes ya nacieron con las pilas bien hechas. Ok, ahí ya me miro yo en cámara, si no estoy mal. Ahora voy a empezar con la presentación, permítanme. Ahora sí ya se ve. Ok, vamos aquí. Presentar. Acá. Y allá. Ahí ya lo ven, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, entonces muy buenas noches, Darío López, mi nombre, licenciado y compañeros, qué gusto volver a estar aquí con ustedes al frente y poder seguir exponiendo lo interesante de este caso. En mi caso, a mí me ha tocado hablarles un poquito de la sentencia del caso de Rascacó Reyes versus Guatemala, y para ello puedo indicar que el 15 de septiembre de 2005 se dicta la sentencia de fondo de reparaciones y costas del caso expuesto, siendo el fallo de la Corte Interamericana el siguiente. La Corte encontró responsable internacionalmente al Estado de Guatemala por la condena a la pena de muerte que se le impuso al señor Rascacó Reyes el 14 de mayo de 1999 por la acusación del delito de plagio o secuestro en calidad de autor directo. Esto trae 4 puntos resolutivos importantes, y el primero es que el Estado violó en perjuicio del señor Rascacó Reyes los derechos consagrados en el artículo 4.1, 4.2 y 4.6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. El segundo es que el Estado violó en perjuicio del señor Rascacó Reyes el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El tercero es que no está demostrado que el Estado haya violado en perjuicio del señor Rascacó Reyes el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y el cuarto, esta sentencia constituye per se una forma de
reparación en los términos del párrafo 131 de la misma. Acá quisiera yo hacer un análisis más profundo de lo que se les acaba de exponer en este caso. Entonces, la Corte determinó que Guatemala amplió la aplicación de la pena de muerte a todos los casos de plagio y secuestro de forma contraria a lo dispuesto en el artículo 4, que tiene que ver con el derecho a la vida, ¿verdad? Debido a que el momento en que se ratificó el tratado en Guatemala, se sancionaba con pena de muerte el delito de plagio o secuestro solo con un motivo específico, que era cuando fallecía la víctima. También determinó que el Estado incurrió en violaciones al derecho a la vida debido a que el delito de plagio y secuestro no se encontraba dentro de la categoría de delitos más graves, que era lo que requería la Convención para poder permitir la aplicación de la pena de muerte. La tipificación de dicho delito en el Código Penal ordenaba la aplicación de la pena de muerte de forma automática, de manera que el juzgador no valoraba las circunstancias particulares del delito y del acusado, tales como lo eran los antecedentes penales de este y de la víctima, el móvil, la extensión e intensidad del daño causado y las posibles circunstancias atenuantes o agravantes que pudieran verse dado, entre otras consideraciones, ¿verdad? Además, la Corte observó que no existía en la legislación guatemalteca alguna regulación que hiciera efectivo el derecho a solicitar indulto, amnistía o conmutación de la pena de muerte. Y el Estado también incurrió en una violación a la integridad física, psíquica y moral de Rascacó, debido a que las condiciones carcelarias a las que él fue sometido desde el 14 de mayo no eran las que exigen los estándares internacionales, ¿verdad? Luego, yo les puedo hablar también un poquito de las reparaciones del caso, y entre estas fueron 8 las más importantes que encontramos en el equipo de trabajo de investigación. La primera era abstenerse de ejecutar la pena de muerte y ejecutar a los condenados por el delito de plagio y secuestro. La segunda era dejar sin efecto la pena de muerte impuesta al señor Rascacó Reyes en la sentencia del Tribunal Sexto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, ¿verdad? La tercera era adoptar medidas para mejorar las condiciones de las cárceles que se adecuaran al estándar internacional. La cuarta era brindar un tratamiento médico y psicológico digno y justo al imputado Rascacó Reyes. La quinta era permitir las visitas conyugales de su esposa. La sexta era adoptar las medidas necesarias para poder reinsertar a Rascacó a la sociedad. La séptima fue pagar las cantidades fijadas como reembolso de costas y gastos dentro del plazo de 1 año, que equivalía en aquel momento a $5,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Y la octava era difundir la sentencia a través del diario oficial y otro de amplia circulación nacional. Luego entramos a la sección C para continuar, y la sección C traemos las actuaciones posteriores a la sentencia. En relación a la supervisión del cumplimiento de sentencia, la última fecha de resolución es el 30 de enero de 2019. Y acá se encontró que el Estado de Guatemala ha cumplido con lo siguiente. Primero, dejó sin efecto la pena impuesta al señor Rascacó Reyes. Luego, publicó las partes pertinentes del fallo dictado en el presente caso. También pagó cantidades fijadas por reembolso de costas y gastos. El Estado de Guatemala ha cumplido parcialmente con lo siguiente, y le brindó tratamiento médico al señor Rascacó, ¿verdad? Y quedan pendientes de cumplimiento los puntos resolutivos siguientes. Primero, modificar el artículo 201 del Código Penal. Segundo, abstenerse de aplicar la pena de muerte a los condenados por el delito de plagio o secuestro en su situación simple. Luego, también
crear un procedimiento para que el condenado a muerte tenga derecho a solicitar indulto. También mejorar las condiciones de las cárceles a los estándares internacionales mínimos que se exigen. Y ya, para ir cerrando con la presentación, les hablaré un poquito de los conceptos jurídicos que se encontraron dentro del caso. Primero, el amparo, que es un proceso que cumple una doble función para proteger las garantías tanto de los ciudadanos y también a la propia Constitución, evitando que sea violada, ¿verdad? Luego está la apelación, que es un proceso de corrección de errores, como un proceso de aclaración o interpretación de la ley. Luego está el bien jurídico tutelado, que son todos aquellos derechos que se estiman como valiosos dentro de la vida social y por ello son protegidos para que nadie se atreva a dañarlos. Luego viene el delito, que todos sabemos que es una acción típica, antijurídica, imputable, culpable y sometida a una sanción penal y a veces a condiciones objetivas de punibilidad, ¿verdad? Luego está la casación, que es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley. Luego está el perjuicio. Puede referirse a un detrimento patrimonial sufrido por una persona natural o jurídica en consecuencia de las acciones u omisiones de un tercero y que normalmente debe ser indemnizado por quien lo ocasiona. También está la petición de indulto, que es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. También el recurso de gracia es el último recurso que el condenado a muerte puede agotar para evitar su ejecución. Luego está la sanción, que es un castigo o una reprimenda que algún tipo de autoridad o poder ejerce sobre un tercero, como consecuencia por incumplir una norma, violar una ley o alguna otra conducta considerada contraria al orden común. Y por último, encontramos el concepto de sentencia, que es un acto de declaración en la que se puede extinguir, también modificar o reconocer una situación jurídica emanada de una autoridad pública, parte integrante de un poder del Estado que le ha conferido esa potestad y que debe ejercerla de acuerdo a su propia competencia. Eso es todo lo que podemos decirles del caso y les agradecemos por su atención en esta noche, licenciado y compañeros. Muchas gracias por su atención. Excelente. Excelente, no me queda más que felicitarles. Se pasaron un poquito de tiempo, pues, pero a veces vale la pena, ¿verdad? Es solo una correccioncita. Sobre este tema vamos a abarcar un poquito más en su momento, cuando estemos en clase, pero vale la pena recordar que hoy dicen ustedes puntos que están pendientes de cumplimiento. Ya se cumplió casi todo, a excepción de la modificación del tipo penal, del tipo penal de secuestro, y lo relativo a las cárceles, porque en cuanto a la imposición de la pena de muerte, pues efectivamente ya dejó sin efecto. En cuanto al tema del indulto, pues ya no hay necesidad, porque la misma Corte de Constitucionalidad, con base en estas dos sentencias, pues determinó que ya pena de muerte ya no puede existir en esos tipos penales. Perfecto. Vamos con el siguiente, por favor, por horas de tiempo. Felicitaciones, compañeros. Buenas noches, magistrado Ronnie López, a su asistente licenciada Georgina y compañeros estudiantes de cuarto semestre de la sección C de esta bonita carrera de Derecho. Nosotros somos el grupo 12. Nuestro eslogan es Unidos por la Paz. Los integrantes del grupo son la compañera Ingrid Aguilón, Isabel Ruiz, Beverly Canagüí, Melissa Cente, Nilsa Lima y mi compañera que me acompaña en la exposición, Melanie Valdés, así como mi persona, Carlos Magarín. A nosotros nos tocó exponer sobre el polémico caso de la señora María Tiu Tojín y su hija de 1 mes de edad, la niña Josefa Tiu Tojín. Hola,
Soy María Tío Tujin. Los hechos del presente caso se iniciaron el 29 de agosto de 1990 cuando efectivos del ejército guatemalteco, acompañados por miembros de las patrullas de autodefensa civil, llegaron a Santa Clara, municipio de Chajul. En dicho lugar capturaron a 86 de sus residentes. Esta comunidad estaba formada por grupos de familias desplazadas que se habían refugiado en las montañas, como resistencia a las estrategias del ejército guatemalteco utilizadas en contra de la población desplazada durante el conflicto armado interno. Transcurría el 26 de noviembre del 2008. Era un día cálido. En la 10ª avenida entre las calles 45 y 47 de Los Yoses, en el distrito de San Pedro, de la ciudad de San José, donde se ubica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lee una sentencia contra el Estado de Guatemala. Por el caso Tío Tujin, la Corte integrada por los siguientes jueces: la presidenta Cecilia Medina Quiroga, vicepresidente Diego García Sayán, el juez Sergio García Ramírez, Fíjate que yo había pedido que trajeran ese rollo de papel a Manuel las 8. Ventura Robles, juez Leonardo Franco, jueza Perdón, ahí hay una interrupción de una compañera, perdón, se nos puede apagar el micrófono, por favor. Rosario, su micrófono. Continúo. La Corte integrada por los siguientes jueces: la presidenta Cecilia Medina Quiroga, vicepresidente Diego García Sayán, el juez Sergio García Ramírez, el también juez Manuel Ventura Robles, el juez Leonardo Franco, jueza Margaret Mer Macaulay, jueza Radis Abreu Blondet, el juez Álvaro Castellanos Howell, además del secretario Pablo Saavedra Alessandri. Por tanto, la Corte declara por unanimidad que 1. Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado sobre la violación de los derechos consagrados de la Convención de los Derechos Humanos y de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de la señora María Tío Tujin. 2. Acepta el reconocimiento de la responsabilidad internacional efectuado por el Estado sobre la violación de los derechos consagrados de la Convención de los Derechos Humanos y de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de la niña Josefa Tío Tujin. 3. Acepta el reconocimiento de la responsabilidad internacional efectuado por el Estado sobre la violación de los derechos consagrados de la Convención de los Derechos Humanos en perjuicio de Victoriana Tío Tujin. 4. Acepta el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado sobre la violación de los derechos consagrados de la Convención de los Derechos Humanos en perjuicio de Josefa Tío Imul, Rosa Tío Tujin, Pedro Tío Tujin, Manuel Tío Tujin y Juana Tío Tujin. Pero ¿cómo iniciaron los hechos que provocaron la condena contra el Estado de Guatemala? María Tío Tujin y su hija de 1 mes de edad, Josefa Tío Tujin, fueron detenidos por el ejército en el pueblo de Santa Clara, en el área de Macchel, en el departamento del Quiché, en una mañana del 29 de agosto de 1990, junto con un grupo de 85 campesinos, entre ellos mujeres y niños, de la comunidad de población en resistencia CPR. El grupo fue detenido por aproximadamente 100 soldados y 40 miembros de una patrulla de autodefensa civil, también conocidas como PAC. María Tío Tujin y los demás fueron obligados a caminar durante 9 horas, desde las 8 de la noche a las 5 de la mañana. Una vez tuve la oportunidad de escalar el volcán de agua de noche, y aproximadamente tomamos ese tiempo más o menos, y desde ahí pude comprender yo la tortura que estaba pasando esta gente, porque estaban aguantando hambre, estaban aguantando frío, sueño, además que no les permitían, me imagino que los obligaban a caminar más de lo que sus fuerzas les daban. Llegaron hasta la población de Amacchel y fueron conducidos a la escuela del pueblo y retenidos ahí durante 9 días.
El único momento en que salieron de la escuela fue para ser sometidos a interrogatorios en la guarnición militar local. María Tiutojín, a quien las autoridades habían acusado de pertenecer a un grupo de oposición armada, fue sometida. Y es que en ese entonces, póngale que a usted le caía mal a un vecino o alguna persona, algún familiar o algo, y los acusaba, aunque no fuera cierto, de algo, las autoridades muchas veces lo iban a traer, así se le decía, ¿eh? Lo iban a traer sin respetar un debido proceso, ¿verdad? Fueron cosas que a mí me impactaron, debido a que estas personas tal vez fueron acusados falsamente y solamente huían de la violencia que había en esos lugares. Dice, a prolongados interrogatorios durante el tiempo que estuvo detenido en la escuela la señora María Tujín. Con frecuencia no volvía ahí hasta el anochecer, y en la mañana del 8 o 9 de septiembre el grupo fue llevado a La Pista, un pueblo cercano a Macchel, de donde fueron trasladados en vehículos del ejército a la guarnición militar en Nevaj Central. Según los informes, llegaron ahí a primera hora de la tarde y les fue facilitada comida en ese lugar, aunque parece haber cierta confusión en relación con el momento exacto en que María Tiutojín y su hijo fueron separados del grupo. Testigos oculares informaron que mientras estaban comiendo apareció un soldado y se la llevó. María Tiutojín estaba llorando según los informes. Ni el bebé ni su madre se volvieron a ser vistas jamás. Muchos de ustedes que han leído El Señor Presidente, esto me hizo recordar un fragmento del Señor Presidente, en el cual una mujer es tomada por las autoridades y junto con su bebé. Muchos pensarán, bueno, eso fue una manera humanitaria de que no separar al hijo de la señora. Pero en ese relato lo que cuenta es que el niño era utilizado para torturar a la mamá, porque el niño lloraba de hambre y no se lo daban a la señora hasta que ella confesara, incluso tal vez algo que no era cierto, ¿verdad? Que confesara algo que no había hecho, con tal de poder tener el bebé cerca. Cuenta también en ese libro del Señor Presidente de que le echaban cal en el pezón para cuando el niño llegara a succionar la leche, rechazara el pezón por la cal que tenía. Eso me trajo ese pensamiento, ¿verdad? Cuando me enteré de lo impactante que era ese testimonio. Finalmente el grupo fue llevado a La Pista y ahí fue donde los trasladaron. Y ya no se supieron más de ellas dos, solamente que ella estaba llorando, ¿verdad? Posteriormente, pues el grupo ya fue trasladado a un centro de recepción de refugiados y personas desplazadas perteneciente a la Comisión Especial de Atención de Refugiados, CEAR, una organización gubernamental de refugiados. Las patrullas de autodefensa civil son fuerzas civiles auxiliares de las Fuerzas Armadas guatemaltecas. Se formaron por primera vez a principios de la década de los 80 como parte de la estrategia de contrainsurgencia, entonces seguida por el ejército. Ahora las autoridades sostienen que las patrullas son voluntarias. No obstante, Amnistía Internacional ha recibido numerosos informes según los cuales los que han intentado retirarse del servicio de patrulla civil han sido hostigamiento, amenazas de muerte e incluso ejecuciones extrajudiciales. O sea que aquellos que una vez violaron los derechos de otros, finalmente fueron violados sus derechos también. Y como dice el libro de Ricardo Falla en Masacres de la Selva, dice, tan tales crímenes de lesa humanidad que lo que pasó nunca más se repita. A continuación dejo a mi compañera Melanie Valdés, que continuará exponiendo el tema.
Muchísimas gracias, compañero Carlos. Mi nombre es Melanie Valdés. Yo voy a continuar con la presentación. El fundamento legal, caso Tío Tujín, derechos violados, tratados interamericanos que fueron violados también, y procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Continuemos, Carlos, por favor. Como derechos violados tenemos el artículo número 1, que es la obligación de respetar los derechos humanos. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Artículo 19, derecho del niño. Derechos del niño. Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Artículo 25, protección judicial. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos, y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales. Artículo número 5, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y moral. Nadie debe ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Siguiente, el artículo 7, derecho a la libertad personal. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados, partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. Artículo 8, garantías judiciales. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independientemente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Siguiente, por favor, Carlos. Gracias. Otro tratado interamericano que fue violado fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Los estados partes en esta convención se comprometen a: el artículo 1 dice no practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo. Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas y tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención. Siguiente, por favor. Este es el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Empezamos con la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue el 28 de julio de 2007. El petitorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó la demanda, en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 que leímos anteriormente. En relación con la obligación general de respeto y garantías de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo 1 de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, en perjurio de María y Josefa Tío Tujín. El artículo 19 de la Convención Americana en relación con la obligación general contenida en el artículo 1.1 del mismo tratado. Petitorio de los representantes de las víctimas. Los representantes de las víctimas coincidieron totalmente con las violaciones alegadas por las víctimas, y la fecha de audiencia fue el 30 de abril del 2008. Siguiente, por favor. Hablemos de la sentencia.
El 28 de julio de 2007, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte una demanda en contra de la República de Guatemala en relación a la supuesta desaparición forzada de María Tiu Tujín y su hija Josefa, ocurrida en el municipio de Chajul, departamento de Quiché, a partir del 29 de agosto de 1990, en manos efectivos del ejército guatemalteco junto con miembros de las patrullas de autodefensa civil. En su demanda, la comisión sostuvo que, a la fecha, el Estado no ha dado cumplimiento a su deber de investigar con la diligencia debida de estos hechos, los cuales permanecen en absoluta impunidad y bajo el conocimiento de tribunales militares. A criterio de la Comisión, el presente caso refleja los abusos cometidos durante el conflicto armado por las fuerzas militares contra el pueblo indígena, maya, y las comunidades de población en resistencia. Siguiente, por favor. Las medidas de reparación. El Estado también señaló que había adoptado las recomendaciones de la Comisión para reparar las violaciones a todos los derechos humanos, a saber, un acto de disculpa presidido por el presidente de la República, el pago de una indemnización económica a los familiares de las presuntas víctimas y la construcción de un monumento a su memoria. Por lo tanto, solicitó a la Corte que al resolver el presente caso, tome en consideración las medidas de reparación implementadas por el Estado y su cumplimiento acorde a los requerimientos de los peticionarios. El 5 de junio de 2008, los representantes y el Estado remitieron sus respectivos alegatos finales escritos. El 6 de junio de 2008, la Comisión los remitió. Muchas gracias. Me encantó la presentación, me encantó. Y don Carlos me hizo recordar temas importantes que vale la pena mencionarles. Yo no sé si ya leyeron todos este libro de Masacres de la Selva. Es un libro interesante, muy bueno, especialmente hacer un poco de conciencia, no un poco, bastante conciencia de no volver a caer en esas mismas circunstancias que cayó nuestro pueblo en su momento. La verdad, me encantó, hasta inteligencia artificial pusieron ahí. Felicitaciones, felicitaciones a todo grupo, felicitaciones a los 3 grupos que pasaron muy bien el día de hoy. Nos vemos el viernes, compañeritos, con los siguientes. Se cuidan, buenas noches. Gracias. Felicidades. Buenas noches. Felicidades. Buenas noches.